Pues muy bien, como les decía el padre Gerardo, Josefina y José Capellán, esta noche tenemos un programa especial como cada miércoles, pero tal vez por la realidad que nosotros vivimos desde hace tantos años, esta bendición posconciliar que el Señor nos regaló en el año 1967, se hace necesario el que el pueblo de Dios vaya conociendo esta realidad y la evolución a la que nos abocamos por disposición de su santidad el Papa Francisco. Hace ya 2 años, justamente, para el último encuentro mundial que tuvo la renovación en Pentecostés, justamente en el año 2017, allí reunidos, el Papa tomó la decisión de, digamos, empoderarse y por la unión que tiene él desde cuando era Bergoglio cardenal en Argentina, de donde es procedente, y el conocimiento que tiene de la renovación carismática en el Espíritu Santo, la renovación carismática católica, él mirando las necesidades de esta espiritualidad tan variada, tan multivariada, se podría decir, porque son muchas las expresiones carismáticas que hay en la iglesia, tomó la decisión de detener un momento y evaluar, estudiar, orar, discernir hacia dónde debía dirigirse o por qué linderos, por qué caminos debía dirigirse esta corriente de gracia que él miraba que se estaba convirtiendo y que de hecho ya era un movimiento a nivel de praxis, y que si bien es cierto que a nivel de praxis y a nivel de reconocimiento en el año 1993 con Paul J. Corde, delegado papal en ese momento con el Papa hoy, San Juan Pablo II, él tomó la decisión de hacer una mirada de conjunto con los representantes de la renovación carismática, con el dicasterio para los laicos y familia, y él personalmente. En ese momento él toma la decisión y justamente incluso en el discurso papal, cuando en el encuentro en el Coliseo, en el Coliseo Máximo, él justamente da alguna pincelada en este discurso y habla directamente de lo que a partir de ahora será lo que dirigirá la renovación. En ese mismo discurso, él habla y hace una oración y dice: Señor, mira a tu pueblo que Eso espera el fue, Espíritu perdón, Santo. José, escúchame que te interrumpa. Eso fue, para que me ubique, para los 50 años. Sí, para la boda de oro, para el jubileo de la renovación carismática, donde estaban ustedes allí presentes, El Circo en Máximo. el Circo Máximo. Sí, sí, sí. Entonces, él hace esa oración y dice: Señor, mira a tu pueblo que espera el Espíritu Santo. Mira a los jóvenes, a las familias, a los niños, a los enfermos, a los sacerdotes, a los consagrados, a todos estos hombres y mujeres bendecidos por esta corriente de gracia. Enséñanos a no luchar entre nosotros para tener un poco más de poder. Preciso que ninguno en renovación carismática pueda pensar ser más importante o más grande que el otro, porque si alguno se siente más importante, entonces inicia la peste. Nadie puede decir yo soy el jefe, porque tiene un solo Señor, el Señor Jesús. Amén. Y así él comienza, y de alguna manera, velado, él comienza este nuevo proyecto. ¿Y por qué comienzo yo de esta manera, a manera de introducción? Por dos motivos. Yo quiero que no se me vaya a olvidar. Yo creo que el depositario de esta bendición eres tú, Padre Gerardo, porque eres nuestro pastor. Yo tengo la fortuna de tener relación, digamos, de que directa con lo que hoy es Chari, con lo que fue ICRES hasta el 9 de junio pasado. Y mi queridísima hermana y amiga, orgullosa de lo que predica y de lo que profesa, siempre estamos comunicándonos. Me hizo un regalo maravilloso. Aquí están todos los documentos que desde el principio, desde el momento cero, se intercambiaba el Papa con cada uno de los representantes de la renovación en ese momento, con el dicasterio de la familia, de laicos y familia. Y ella aquí ella me dice, Oso, te voy a hacer un regalo, te voy a enviar esto. Y ella me hizo este regalo, pero yo creo que quien debe tenerlo eres tú.
Aquí está todos los documentos, los intercambios de cartas entre el cardenal, entre Scalfuro, Ralph Martin, Michel Morán, Elena, la secretaria, Frederic Martínez, Oreste Pesar y todos, desde el estatuto per se y las cartas, incluso firmada por el mismo Papa, que él le enviaba a cada uno de ellos, con el interés de que este proyecto, que comienza, como te decía, en el 2017, justo saliendo ustedes de Roma y el Papa reuniéndose, no dio vacaciones. O sea, los representantes elegidos como Michel Morán, Patty Mansfield y otro, Scalfuro y otro, él de una vez se reúne justo después y comienzan a orar, a discernir. Falta en este documento, en esta carpeta, José, una observación. La iniciativa surge en el 2016, ya en el 2017 es que él elige. Exacto, en el 2016 surge, pero oficialmente y públicamente es en el 2017 en Pentecostés. ¿Cómo surge esto? El Papa se reúne justamente con los representantes continentales y otros representantes importantes de la renovación carismática del mundo en el Vaticano. El representante de Austria, que era uno de los elegidos, viene con un amigo a esta reunión porque decidieron que después de esa reunión van a ir, por supuesto, como todo mundo cuando va a Europa quiere conocer muchos lugares. Y el Papa, que va entrando, ve a este hombre en el pasillo y dice, ¿y él quién es? ¿Por qué no entra si ya vamos a comenzar la reunión? Y le dijo el de Austria, él no es miembro o invitado de esta comisión. Pero él es carismático. Y dice, sí, él es uno de los carismáticos más importantes de Austria, porque entre, porque también él es carismático. Aquí caben todo. Y da la casualidad que justamente este hombre era un profeta. Y en la oración que hicieron, iniciar una oración especial, el Señor habla a través de este hombre, que ahora se me escapa el nombre, y tira una profecía que algunos ya conocen, que yo incluso cuando me la enviaron se la di a algunos, donde el Espíritu Santo habla claramente y le dice a la iglesia, abran los ojos, ya es el momento de dar un paso. Incluso hay como un mensaje medio amenazante, si no quieren que le quite la gracia que durante tantos años le he otorgado. Y el Papa la toma como válida y a partir de ahí ya se comienza este proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Es el proyecto de retomar el primer amor de la renovación carismática. Recuérdense que una de las dificultades más grandes que tuvo la renovación para acá, para el reconocimiento, fue el que no encontraban cómo encajarla dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la renovación no es un movimiento per se. La renovación es una corriente. Desde el principio se supo, el Espíritu sopló con esos 20 jóvenes en Melbourne, allí en Estados Unidos, en Michigan, en aquella comunidad universitaria, surge como una corriente de gracia. Y aquel fraile franciscano se da cuenta porque él mismo le dice, pues yo quiero también recibir de eso que ustedes han recibido. Y hay este primer seminario de vida en el Espíritu Santo por unos muchachos que no conocían nada ni entendían nada, pero se dejaban guiar por el Espíritu. A partir de ahí surge el movimiento más grande de la historia de la iglesia en 2000 años. Es un movimiento que muy rápido se disemina por los 5 continentes, llegando a ser en este momento un movimiento que tiene en sus filas a más de 120 millones de personas. Y que la mitad de la iglesia, según los últimos censos de la iglesia, la mitad de la iglesia ha tenido contacto con la renovación carismática católica, ya sea haciendo un seminario, yendo a un retiro o yendo a un simple grupo de oración. ¿Por qué el Papa toma esta decisión? Importantísimo. Porque justamente de esta corriente de gracia en los últimos años, en los últimos 50 años, es de donde han surgido las más grandes y diversas realidades espirituales, incluyendo otros movimientos como es el gran movimiento que tenemos hoy aquí en República Dominicana, como la Hermandad de Emaús, que surge hace 17 años en Miami de una pareja de matrimonio y un sacerdote. Y así le puedo decir los movimientos de evangelización que aquí están en la parroquia Santísima Trinidad y en las diferentes parroquias. Son movimientos en México que surgen justamente de esta corriente de gracia. ¿Por qué? Porque el Papa insiste sobremanera. No es un organismo de gobierno, no es un movimiento per se, es una corriente que se extiende a toda la iglesia. Incluso Monseñor Uribe Jaramillo, uno de los grandes predicadores de nuestra iglesia, que ya hoy está en la presencia del Señor y que vino muchas veces a República Dominicana, insistía sobremanera
es una corriente para toda la iglesia. Y nosotros damos testimonio de ello como ministerio, tú Gerardo como sacerdote, Josefina como miembro de Asistencia y Caridad, Cafarnaón y otras realidades y la visitación de la Eucaristía. ¿Cuántas comunidades? Acá en República Dominicana tenemos, por ejemplo, a los siervos de Cristo vivo, a la visitación en la Eucaristía, cuerpo de Cristo, pero podemos hablar de mucho antes de la fundación de estas comunidades, de estas grandes comunidades de Francia, Bienaventuranza, Emmanuel, que son una bendición y que nosotros hemos conocido y que están insertadas dentro de la corriente de gracia. El Papa entonces toma esta decisión y el 7 de marzo de 2018 hace público lo que durante un año y pico se evalúa, se ora y se discierne. Y surge lo que hoy es estos nuevos estatutos por lo que se debe regir, por lo que se tiene que regir todas las corrientes, todas las realidades carismáticas de los 5 continentes del mundo entero. En esta fecha que acabo de mencionar, en el 2018, en marzo, se publica estos estatutos y se envían a todos los países del mundo para que se vayan estudiando, leyendo, profundizando, porque ahora, el 9 de junio de este año 2019, sería ya oficial que la renovación se rige por estos nuevos estatutos en el mundo entero. Incluso Gerardo, tú nos mencionabas y decía de las preguntas que están, donde habla incluso de qué va a pasar entonces con las realidades, con los estatutos, con las formas y las normas locales. Y decía, y dicen estos estatutos, que justamente a partir de 9, todos están supeditados a esta realidad. Bien, entonces, para a ver si entendí. Entonces, ¿qué surgió entonces? Surge una renovación carismática real en cuanto a las formas, no en cuanto a contenido. ¿Y qué quiero explicar con esto? Cuando habla de la forma es que la renovación vuelve a su esencia. No es una entidad de gobierno, sí, es una entidad de servicio. Fíjate que en estos estatutos... ¿Y cómo se llama esa entidad? Se llama Caris. Caris. Entonces es escrito Charis. Entonces es un servicio internacional para todas las expresiones carismáticas del mundo entero. O sea, todas las expresiones que hay ya tienen, diríamos, cabida ahí. Totalmente. Totalmente, no solamente cabida, sino participación y decisión. ¿Por qué? Porque todos tienen mucho que aportar a la iglesia como carismáticos. O sea, no se le puede quitar el mérito que tiene, por ejemplo, una comunidad siervo de Cristo vivo, por poner un ejemplo, con las escuelas de evangelización, con todas las actividades que tienen los siervos durante toda la semana, en las que nosotros también colaboramos muchas veces y participamos. O sea, es una realidad carismática, es auténticamente tan renovación carismática como cualquier otra realidad. Y después también hay que tomar en cuenta, porque eso fue uno de los elementos que contribuyeron a que el Papa abriera un poco los ojos, y es que recuérdense que siempre ha existido una renovación carismática parroquial, que es la esencia de la renovación carismática. Grupos de oración que existen en las diferentes comunidades parroquiales, que por su sencillez, por su pequeñez, incluso por características muy particulares. Por ejemplo, nosotros conocemos grupos de oración de mujeres muy ancianitas que viven alrededor de la parroquia y que no se pueden mover más que allí y que no pueden hacer otra cosa y no hacen otra cosa que no sea juntarse cada semana a los pies del Señor a orar. ¿Qué se le puede pedir a esa gente? Una pregunta. Acá en República Dominicana, ¿cómo el CARIS responde a los grupos de oraciones ahora mismo? Esto es nuevo para mucha gente. De hecho, hay personas que tú le hablas del CARIS, que es el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica, y no lo conocen. O sea, es algo que es nuevo, la gente lo está conociendo. Pero de cara a República Dominicana, ¿qué podemos esperar del CARIS? De cara a República Dominicana no es lo que podemos esperar, es lo que debemos y lo que tenemos que hacer. Por eso justamente nosotros como programa carismático que surgió desde siempre como programa carismático, y me imagino que otras comunidades como la del Padre Chelo, como la de Michel, Padre Michel, como la de
en el país hay muchísimas expresiones, la del Padre Máximo, la de Fray José, la de Darío Bencosme, hay muchísimas realidades carismáticas que no están, digamos, aglutinadas en un organismo específico, sino que cada una se rige por unas realidades particulares y muy discernidas por esta comunidad específica. Entonces, lo que debemos esperar es que de cara al futuro, con la ayuda de las autoridades de la iglesia, la conferencia episcopal, los diferentes obispos o pastores ordinarios de la diferente diócesis, en un tiempo específico ya debió estar, pero no está todavía, debe haber un organismo nacional, así como ya existen los organismos continentales y el organismo internacional o mundial, que es una renovación donde aglutina todas las expresiones para que todos aporten la riqueza que cada uno contiene. Pero entonces, perdón, es una entidad de servicio. Totalmente. O sea, no podemos decir que es una especie como de camisa de fuerza para poner a todo el mundo en orden. No, es que de ordinario, fíjense cómo la sabiduría del Espíritu Santo, muchas veces sin darnos cuenta, cometemos el error o caemos en el error. Nosotros, tú lo sabes más que yo como sacerdote, que la iglesia tiene un pastor, una cabeza visible en el caso de la Iglesia Universal, el Papa, en el caso de las iglesias locales, los obispos. El párroco, por ejemplo, tú que eres párroco de la parroquia San Juan Bautista de La Salle, cuando yo no conocía, no había estudiado en teología, me llamaba muchísimo la atención que tú estabas allí en tu sede, en tu sillón parroquial, y desde que llegaba el obispo tú te echabas a un lado. La gente no sabe que canónicamente hablando, el pastor real ordinario de tu parroquia es tu obispo, en este caso Monseñor, nuestro queridísimo Monseñor Francisco Soria. Tú eres su representante en esa comunidad. Sí, el obispo es el párroco de todas las parroquias de su diócesis. Por eso, entonces, podemos decir así. El coordinador general mundial de la renovación carismática es que el Papa ha tomado la decisión allí en Roma. Pero el coordinador general de la diócesis específica, La Vega, Santiago, es justamente el pastor. En el caso de La Vega, Monseñor Rafael; en el caso de Santiago, Monseñor Freddy Betón; en el caso nuestro como arquidiócesis, nuestro coordinador general pasa a ser en lo adelante, a partir de ahora, Monseñor Francisco Osorio. Una pregunta, José, para aclarar un poco. Según los estatutos, cada país va a tener un servicio internacional de comunión. Un servicio nacional. El servicio internacional es el de Roma. Ok, perfecto. Entonces después vienen los servicios continentales, regionales, 5 continentes, 5 servicios. Después vienen los servicios nacionales. Okay, insiste siempre, y perdóname, José Capellán, es que habla de servicio. Ya la palabra, cualquier palabra, incluso al coordinador se le llama moderador, porque como decía el padre Gerardo, es un organismo meramente de servicio, hilo conductor para aportar, para ofrecer a las diferentes comunidades lo que esas comunidades demanden, necesitan para la formación, asesoría y todo tipo de servicio específico. Ya, o sea, partiendo entonces de esta realidad, según lo que me dices, Monseñor Francisco Soria, nuestro arzobispo, es la cabeza del Servicio Nacional de Comunión del CARIS, que es este Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica. Totalmente. Excelente. El Servicio Internacional para todas las expresiones de la Renovación Carismática Católica, común a todas las expresiones de la renovación carismática, o sea, común. ¿Qué significa? Que abarca a todo aquel que profese. Yo estuve esta semana en un diálogo extendidísimo. Ella quería, pero por el tema de los horarios, Europa ahorita mismo son las 3 de la madrugada, es complicado, pero ella quería participar del programa. Me comuniqué con la traductora para toda la comunidad hispana, para los hispanos parlantes, y la secretaria del nuevo Charis. Y ella, yo le preguntaba, porque yo quería tener certeza de que lo que estábamos haciendo era lo correcto, de que debíamos de no cometer ningún error a nivel de información, porque eso es lo que queremos, informar, no desinformar. Y me decía, yo le decía varias preguntas, yo le decía, entonces, Lourdes, a partir de ahora,
quiénes son los destinatarios de dar a conocer, de comunicar, de difundir esta realidad tan bendecida de nuestra Santa Madre Iglesia, que es la realidad y las expresiones carismáticas. Me dijo, todo aquel que tenga la formación y la autorización del obispo está autorizado a hablar del Espíritu Santo, a comunicar la gracia de la renovación carismática. Incluso le preguntaba por el caso, por ejemplo, que es muy específico de los seminarios de vida, que es lo que es nuestra señal de identidad. Yo le decía, ¿quiénes pueden dar seminarios de vida en el Espíritu Santo? Todas las comunidades, grupos y ministerios que tengan la capacidad y el permiso de su pastor, en este caso de Monseñor Francisco Soria o de su párroco ordinario. José, yo quiero que tú nos hables un poquito, por favor. Yo estuve leyendo con relación a los estatutos y el objetivo fundamental de este organismo de servicio, que es el CARIS, hablaba de 3 puntos sobresalientes. Uno es el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es uno de los puntos centrales. El otro punto era la unificación de la iglesia, inclusive se hablaba a nivel ecuménico. Y el tercer punto era el servicio a los pobres. Esa básicamente eran como los tres pilares. Sí, yo quiero que tú nos hables un poquito de eso. ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Santo Padre con estas ideas de que nosotros podamos abrirnos más al ecumenismo, a esta corriente de gracia, como lo dice el cardenal Zunes, quien fue que utilizó esta frase en un inicio? Y háblanos un poquito del bautismo en el Espíritu y del servicio a los pobres. Mira, antes de que yo te toque ese punto, yo quiero decirte, hay un testimonio. Mi pastor, mi último párroco en la parroquia donde yo serví en Europa, cuando estaba allí trabajando, era chistosísimo, un hombre muy santo, y él pertenecía a una comunidad neocatecumenal, porque la parroquia donde yo estaba sirviendo era totalmente neocatecumenal. Y entonces él me decía un día, en un diálogo, en una reunión, cuando nos reuníamos los 3 sacerdotes y yo los miércoles para hacer los planes semanales de los trabajos de la parroquia, me decía, José, yo quiero que te quede bien claro esto. Yo, en las comunidades soy catecúmeno. A nivel público soy sacerdote. Y a nivel privado soy carismático. Y a mí no tengo por qué preguntarle a nadie cómo voy a orar ni cómo voy a predicar. Dice, por eso muchas veces me confundo. Y en las comunidades no catecumenales, la homilía la hago carismática y en la parroquia la hago catecúmena. ¿Por qué? Porque es que la expresión, por eso se llama una expresión de gracia, una corriente de gracia. Y es que el Espíritu suscita en el corazón del ser humano, en el momento oportuno, cosas. Tú, Josefina, que eres una de las ancianas del templo, ¿qué no puedes tú decir de las veces que el Espíritu Santo te ha sorprendido en las comunidades de la visitación, en los servicios de asistencia y caridad, en tu trabajo cotidiano, a nivel de servicio en tu propia casa, cuando te tocan y te dicen, papá Neftalí, Josefina, ¿cuántas cosas han sucedido? Cristo vive, que ya es una forma muy diplomática de pedir. José, vamos a hacer una pausa en este momento porque el tiempo nos tiene ya limitado. Estamos hablando acerca del Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica, CARIS, y somos ungidos por el Espíritu. Y antes de que se vayan, yo quisiera simplemente 2 líneas leer para que quede este paso, esta parte más institucional ya concluida. Dice, como un organismo de servicio, CARIS no tiene jurisdicción sobre la renovación carismática católica, ya que todas las expresiones de la renovación carismática están directamente bajo la jurisdicción de las autoridades eclesiásticas competentes. El papel de servicio de CARIS no limita la libertad de las personas o grupos dentro de la renovación carismática en sus contactos con las autoridades eclesiásticas. Insiste y le da prioridad y habla bien claro de autoridades eclesiásticas, porque todos los demás somos simples siervos al servicio de la iglesia. Nos vamos ahora a una pausa comercial. En breve estamos de vuelta.